buenas, te doy la bienvenida a este audio-vídeo privado sobre pedagogía del Pilates grupal. En primer lugar, agradecerte la confianza depositada. Estoy convencido de que este contenido, si te dedicas o tienes pensado dedicarte al entrenamiento grupal masivo, tanto presencial como online, puede ser un contenido que suponga un antes y un después en tu forma de pensar y en tu forma de diseñar y en tu forma de desarrollar las sesiones de entrenamiento, ¿vale? Decirte lo primero de todo que no tengo muy claro cuánto tiempo nos va a llevar, no tengo un tiempo predeterminado, lo que sea necesario, pero sí que tengo claro que son 3 puntos los que tenemos que tratar en el día de hoy, ¿vale? Por un lado, mira, por un lado tenemos que tratar el diseño de las sesiones, por otro lado el modelo de enseñanza y por último el modelo de aprendizaje. Es decir, vamos a hablar primero de cómo diseñar sesiones de entrenamiento para grandes grupos, de manera que sean eficientes, seguras, divertidas y que den ganas de volver. Además, luego, después de hablar de esto, hablaremos del modelo de enseñanza, es decir, cómo los seres humanos hacemos para enseñar una nueva habilidad a alguien, sea la habilidad que sea montar en bicicleta o aprender pilates, ¿vale? Y por último, hablaremos del modelo de aprendizaje. Dicho de otra manera, hablaremos de cómo los seres humanos hacemos para aprender una nueva habilidad, ¿vale? Así es que estos son los 3 puntos fundamentales del día. En ellos vamos a basar todo lo que vamos a ir diciendo paso a paso, pero bueno, sí, primero de todo, quizás habría que hacer una pequeña introducción al respecto. Un segundo. Estoy con la voz un poquito tomada y estoy un pelín resfriado, o sea que si alguna vez tengo que toser intentaré apagar el micro para no dejarte sordo, para no dejarte sorda, ¿vale? Bueno, como os decía, primero tenemos que hacer una pequeña introducción para entender el contexto en el que vamos a mover esta parte teórica, esta formación de pedagogía del Pilates grupal. Y el contexto viene a ver, sobre todo, en la cantidad de usuarios por clase, ¿bien? Esto que se ve hoy en día en grandes instalaciones, en grandes polideportivos, en grandes cadenas de gimnasios, con salas enormes en las que se dan clases de pilates para 20 personas, 30 personas, 40, 50 personas, ni de broma es lo que Joseph Pilates diseñó en su momento y para lo que creó el método, ¿vale? Eso que no quepa ninguna duda. Joseph Pilates diseñó un método tremendamente personalizado en el cual buscaba un one-to-one, buscaba una relación muy personal a la hora de dar la información y desarrollar el método en cada persona. Y entonces, bueno, esto que hacemos hoy en día por una cuestión de rentabilidad, hemos democratizado muchísimo el método Pilates en las grandes instalaciones. Tienes la suerte de que además en el mundo online es exactamente igual. En el mundo online tengas 2 o tengas 3 o tengas 4 personas, no hacen falta más. Es exactamente lo mismo lo que tienes que hacer que si tuvieras 20, 30 o 40 personas. Prescindimos de la información táctil, con lo cual vamos a ir viendo durante este desarrollo cómo favorecer, cómo utilizar, cómo fortalecer estas herramientas para que sean de un auténtico éxito durante la sesión, ¿vale? Eso por la primera parte. El método Pilates grupal no es para nada parecido al método Pilates que Joseph Pilates concibió, ¿vale? Por otro lado, además, también decir que nos enfrentamos a la gran eh, batalla de la heterogeneidad. Cuantas más personas haya en clase, más probabilidades de que haya personas con niveles diferentes, personas con patologías, personas que sea su primer día y no tengan ningún tipo de conocimiento del método, gente con más habilidad, gente con menos habilidad, gente con más capacidad cognitiva o menos. Y esto, pues bueno, va de la mano de la cantidad de personas que tengamos dentro de la sesión y vamos a ir hablando de ello y cómo podemos contar con ello de manera segura y eficiente durante las sesiones para que cada uno mejore lo más rápidamente posible, que es de lo que se trata y lo que realmente da resultados y lo que realmente hace que la gente esté deseando volver, claro. Así es que, hecha esta pequeña introducción, vamos a meternos ya un poquito en faena, ¿bien? Y el primer punto del día que teníamos, recuérdalo, era el diseño de sesiones, ¿vale? Cómo diseñamos sesiones de manera eficiente, segura, divertida y que den ganas de volver. Quizás esto último es lo más importante, ¿vale? Si no le dan ganas de volver, si no vuelven, no podemos seguir ayudándoles, ¿vale? Bien, vamos a ello. Fíjate, Uy, espérate que me ha salido un cartelito aquí raro. Un segundín y que lo cierro. Vale, no sé qué he tocado. Ahora ya espero que no me salga más veces. Fíjate, 3 fases. Bueno, tampoco lo he dicho, perdón, lo quería decir al inicio y se me olvidaba. Este vídeo pretendo grabarlo del tirón, ¿vale? Sin cortes, sin ediciones. Creo sinceramente que es lo mejor para que tú puedas obtener la información de la mejor manera posible y que consigamos esta sensación como si estuviéramos en una clase teórico-práctica, porque lo que vamos a ver es teoría, pero es de una aplicación tremendamente práctica. Pero como si tuviéramos una clase real, ¿vale? Es un poco lo que pretendo al hacerlo todo sin ningún tipo de corte ni edición, con lo bueno y lo malo que ello conlleva, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver qué tal se nos da. Como te decía, tenemos el diseño de sesiones y fíjate que en algún lado me habrás oído decir a lo mejor,
En todos los libros de didáctica, en la carrera universitaria de magisterio, en los cursos de entrenamiento personal, en todos los lados, nos dicen que una sesión de entrenamiento se diseña en 3 fases. ¿Vale? Tradicionalmente, por eso pongo aquí las 3 fases tradicionales, tradicionalmente siempre se ha dicho que la sesión se diseña en fase inicial, fase fundamental y fase final. Ahora que está de moda esto del inglés, si quieres decirlo en inglés, pues bueno, al calentamiento, a la fase inicial la llaman warm-up, calentamiento, y a la fase final, el enfriamiento, lo llaman cool-down, ¿ok? Bueno, pues si quieres decirlo así, que siempre parece que vende más, pues oye, como tú quieras. Pero de toda la vida, calentamiento, fase inicial, el desarrollo, la fase fundamental, donde están los fundamentos de lo que se da a entrenar ese día, y por último una fase final o un enfriamiento. Me gustaba mucho como lo decían en la carrera cuando yo me formé, vuelta a la calma. La última fase, la fase final, la fase de vuelta a la calma. Que la persona vuelva a un estado psicoemocional parecido al que tenía antes de entrar por la puerta, ¿vale? Estas son las 3 fases tradicionales. Si nos metemos un poco en el meollo, habría que decir de la fase inicial del calentamiento, lo primero de todo, que tiene que ser un calentamiento breve. 3, 4, 5 minutos máximo, ¿vale? Y cuando dice calentamiento, es calentamiento, se trata de calentar las articulaciones que van a ser desafiadas inmediatamente después con el trabajo de fuerza y con el esfuerzo sensomotriz, ¿vale? En este calentamiento no hay nada escrito al respecto en el mat grupal, ¿vale? No hay nada escrito al respecto, pues un calentamiento articular al uso, en el cual pues, mueve un poquito esto, mueve un poquito esto, mueve un poquito no sé qué, ahora un poquito el cuello a un lado y al otro, hacemos unas lateroflexiones, ¿vale? Puede ser un calentamiento articular al uso, o puede ser un calentamiento, por ejemplo, basado en ejercicios del método Pilates. Pues un calentamiento empiezas con un neck release, luego te vas a un trabajo de gatos estando en bipedestación, haces una seated lateral flexion, o bien en el suelo, o bien sentado en una fitball, por ejemplo. Pero ya vas utilizando ejercicios del método que sirven para movilizar unos hip release openings, ¿vale? Unos leg circles, bueno, algo que sea suavecito, pero que permita el calentamiento articular, ¿vale? Quizá el leg circle, que lo he dicho ahí un poco de tirada, ya sería más para la fase fundamental, bien para el inicio de la fase fundamental. Pero insisto, calentamiento muy breve, 3, 4, 5 minutos, que sirva para calentar las articulaciones que van a ser desafiadas inmediatamente después. Y además también me gustaría puntualizar que si es posible, estaría muy conveniente en esta primera parte dedicar un minuto, un par de minutos, no más, a una ligera meditación en el cuerpo, a un ligero autocentramiento, ¿vale? Es decir, a centrarse en la respiración, centrarse en el trabajo de centro, centrarse en la colocación postural. Simplemente una pequeña meditación hacia adentro, un entrar con unas cuantas respiraciones, ponerle foco a la respiración. Y digo si se puede, porque claro, en una gran instalación, en un polideportivo enorme o en un gran gimnasio puede ser que te toque la mala suerte que en la sala de al lado justo a la vez estén dando la clase de zumba y está sonando la bachata a todo volumen y ese volumen está contaminando acústicamente nuestra sala. Y claro, en ese ámbito no tiene sentido hacer ningún tipo de meditación porque no vas a conseguir que se centren, al revés, vas a conseguir que se descentren al escuchar la bachata del otro lado, ¿vale? Pero, por ejemplo, un entrenamiento online en el que cada cliente está en su casa tranquilamente, incluso con las nuevas tecnologías puedes poner algo de musiquita de fondo si quieres, puede funcionar de maravilla, ¿de acuerdo? Y es algo que puedo recomendar muy efusivamente. Dicho esto, la última parte de decir del calentamiento, lo importante de decir en esta parte sería que el último ejercicio del calentamiento y el primer ejercicio de la fase fundamental tienen un cierto parentesco, tienen una cierta familiaridad, son parecidos, de tal manera que el cliente no nota la diferencia, no nota cuándo acaba el calentamiento y cuándo empieza la fase fundamental. No hay un corte per se funden la fase fundamental y la fase inicial, se funden en una sola cosa y es un continuum en el tiempo, ¿de acuerdo? Pero bueno, pasamos a la fase fundamental, que sería donde realmente se desarrollan los desafíos del ejercicio. Entonces, insisto, en esa fase inicial, anda, cada vez que toco aquí, vale, ya sé lo que está pasando. Ok, ya sé lo que está pasando, ya sé por qué me sale este cartelito, vale. Cada vez que toque ahí, en esto de los botoncitos me va a ir saliendo. A ver, déjame ver una cosa, a ver, efectivamente me va a salir y lo quito y me sale y lo quito, vale, entiendo lo que está pasando. Vale, ok, entiendo lo que está pasando, estoy compartiendo un comando, no pasa nada. Pero vale, esta fase inicial, 5 minutitos, calentamiento, articular, si se puede hacer unas pequeñas respiraciones, todo enfocado al desafío que viene inmediatamente después, y entramos de manera natural en la fase fundamental. ¿Qué es importante en la fase fundamental a destacar? Que en la fase fundamental es donde se desarrollan los fundamentos, no solo el entrenamiento, sino los fundamentos, los objetivos del entrenamiento, la técnica de entrenamiento, en este caso los principios del entrenamiento del método Pilates. Bien, y eso hay que tenerlo siempre en la cabeza a la hora de diseñar las clases.
Claro, en un one-to-one es más o menos sencillo y más cuando vas conociendo al cliente vas entendiendo mejor qué necesita al día siguiente. En una clase con 20 personas, vamos a poner ahí ese límite, 20 personas me parece un número apropiado para entender esto de la masificación. Lo ideal es lo siguiente. En la fase fundamental, tú vas a explicar un ejercicio y luego otro, 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 ¿vale? Es ejercicio, 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 movimiento, 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 hasta que llegamos al final de esa fase fundamental y nos iríamos al enfriamiento, ¿vale? A la fase final. Pero fíjate que lo estoy dibujando como en una línea recta, ¿vale? Y tú solo explicas un ejercicio a todos los clientes. A ver, equipo, vamos a hacer este ejercicio, bla, 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 venga, empezamos. Ahora no sé qué, bla, 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 y lo enlazas y bla, 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 y lo vas enlazando. Y tú vas explicando un ejercicio a todo el grupo. Pero en tu casa ya has estructurado, ya has diseñado previamente esa clase. Y la clave es la siguiente. Como te decía, cuanto más heterogénea sea la clase, más probabilidades de que haya diferentes niveles. De cada uno de los ejercicios tienes que tener pensado y diseñado por escrito una pequeña regresión, es decir, un ejercicio un poquito más fácil y una pequeña progresión del mismo ejercicio, ojo, que puede ser algo tan sencillo como de este ejercicio, pues la regresión es con la cabeza apoyada y la progresión es con las piernas dobladas a tabletop, dobladas en el aire a tablero, ¿vale? Sería más que suficiente. No hace falta que sean grandes variaciones del ejercicio, pero desde casa traes diseñadas una pequeña regresión y una pequeña progresión. Por tanto, no hay un ejercicio aquí, uno aquí, uno aquí y uno aquí, sino que hay tres aquí, tres aquí, tres aquí, tres aquí. Y toda la fase fundamental tú has pensado de tres en tres. Insisto, solo explicas uno al grupo, explicas el que tú crees que es el adecuado para la mayoría. ¿Ok? Uno, 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 uno. Y vas pasando toda la fase fundamental, movimiento, 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 ejercicio, ejercicio, ¿vale? Pero de casa ya traes diseñado una pequeña regresión y una pequeña progresión para que sobre la marcha, de manera muy fluido, puedas ir dando las variantes adecuadas en el momento adecuado. Bien, esto quizás es otra de las claves de la fase fundamental. Parece como que el diseñar, el estructurar las sesiones es un poco enemigo de la intuición, de la, ¿cómo decirlo?, de la improvisación, y es todo lo contrario. Una sesión que parece que está improvisada, una sesión que parece que la persona se pone a hablar, no mira ningún papel y va corrigiendo y va dando las cosas en tiempo y forma, llevando a todo el grupo a una, dando la variante adecuada a la persona adecuada en el momento adecuado, si a alguien le sale bien dándole una progresión por arriba. Eso no es improvisación pura y dura, eso está muy diseñado y viene muy estructurado de casa. Un profesor mío decía, cuanto más improvisada parezca una clase, más estructurada está, y le doy toda la razón. Y te animo a tener una buena estructura, te animo a diseñar bien las clases. Sé que no es lo habitual, no puedo decir cuánta cantidad de entrenadores diseñan y cuántos no diseñan sus clases, pero sé de muchos que no diseñan sus clases, que entran y según va saliendo la cosa, pues van pidiendo ejecutar. Y me parece un gran error. Sobre todo en las clases grupales, es la mejor manera de que la clase te coma, y aunque consigas llegar a llevar de una manera fluida porque tengas mucho carisma, es la mejor manera de no conseguir objetivos. O sea, es la mejor manera de que pasen los meses, la gente se encuentre más o menos igual y al final acaban abandonando. Entonces, insisto, estructurar la clase de uno en uno, pero preparando a la vez una pequeña regresión y una pequeña progresión de cada uno de ellos, para que durante la marcha tú dices, venga, empezamos. Y en cuanto ves a alguien que no está bien colocado, dices, tú, Pepito, con la cabeza apoyada. Ves a alguien que va muy bien y que todo lo tiene controlado, fulanita, tú con las piernas en tablero. ¿Me explico? Esto tiene que venir diseñado de casa y tiene que salirte de manera muy fluida. Tienes que tenerla muy memorizada la clase para que de manera rápida puedas ir dando progresiones y regresiones. Si lo consigues, eres el típico entrenador o la típica entrenadora que todo el mundo dice, joder, es que pareces adivino, es que parece que sabes lo que me está pasando. No, o es que eres un mago, es que, joder, enseguida tienes todas las soluciones. No, no es eso, es que viene preparado de casa, ¿vale? Entonces te animo a que tengas una buena estructura para esta fase fundamental, en la que, insisto, tú vas a explicar un ejercicio a cada una de las personas. Ahora, viene la parte de patologías. Puede ser que te toque alguna persona con alguna hernia o que tengas la malísima suerte de que se te meta una embarazada en clase. Pues bueno, puede ser que tengas contraindicaciones absolutas. Por ejemplo, imagínate que tú has diseñado el cisne y Dios no lo quiera, en esa clase de un gimnasio que tú no tienes capacidad para limitar el aforo, se te presenta una embarazada, yo qué sé, sexto mes, ¿vale? Séptimo mes. Y claro, el cisne es prohibición absoluta, por lo tanto, contraindicación absoluta. ¿Qué habría que hacer? Darle una variante lo más parecida posible. En este caso no existe, ¿vale? No tenemos ninguna variante. ¿Qué se me ocurriría? Por ejemplo, un gato en cuadrupedia y a lo mejor le quiero llevar de cat to camel, ¿vale? Le quiero llevar de gato a vaca, como lo queráis decir. Para simular un poco ese movimiento de la extensión de columna típica del cisne. Bueno, lo importante es esto. Si tú eliges variar un ejercicio de una manera tan radical, es decir, que de un cisne pasamos a un gato,
Lo importante es que compartan el ciclo respiratorio, ¿vale? En esta fase fundamental, a la hora de personalizar a cada una de las personas, lo importante es que compartan el ciclo respiratorio. Aquí lo comparten. Puedes hacerlo perfectamente. Inhalo en el sitio, exhalo al subir, inhalo en el sitio, exhalo al bajar, ¿vale? O fluido. Inhalo en la subida, exhalo en la bajada. O exhalo en la subida, inhalo en la bajada. Entiéndeme, ya sabes toda esta parte de las variantes respiratorias. Pero lo importante es que el ciclo sea el mismo. Porque si a uno le mando un ciclo de inhalo al subir, exhalo al bajar, y a otro le mando un ciclo de inhalo en el sitio, exhalo al subir, inhalo en el sitio, exhalo al bajar, es la mejor manera de que todos nos volvamos locos, ¿vale? Por lo tanto, si hay que hacer una variante tan radical que se aleja demasiado del ejercicio inicial al que has mandado a todo el equipo, lo ideal es que sea una variante que comparta un ciclo respiratorio exactamente igual que el ejercicio que estás mandando a la mayoría. Así podrás llevar mucha gente a la vez, ¿vale? Bien, más cosas importantes de la fase fundamental. En la fase fundamental, cómo estructurarla en sí mismo, el concepto de fluidez es un concepto importante, ¿vale? Es un principio en el método, entonces, bueno, ojo con las explicaciones muy complicadas, porque no todo el mundo les gusta el método Pilates al nivel amante del método, ni mucho menos, y aunque a los pilateros nos puede gustar mucho una explicación de un por qué y de un para qué, lo mejor muchas veces es trabajar mediante la fluidez, mediante la información verbal, mediante una información visual, imágenes, la información táctil cuando requiera. Luego hablaremos de ello, ¿vale? Más cosas importantes de la fase fundamental. A la hora de estructurar la carga, lo más fácil, lo más común, lo que suelen hacer muchos profesores es, primero hablo por hablar, insisto, primero unos ejercicios que cansen más las piernas, luego unos ejercicios que cansen más el core, luego unos ejercicios que cansen más los brazos, y luego unos ejercicios que cansen más la columna, y luego unos ejercicios que estiren. Bueno, vale, es perfectamente válido. Quizás también tendría mucho sentido trabajar por patrones de movimiento. Primero ejercicios que trabajen la extensión o primero ejercicios que trabajen la flexión y luego viceversa. Ejercicios que trabajen la lateroflexión, ejercicios que trabajen la rotación de columna, ejercicios combinados, ¿vale? E incluso tendría sentido diseñar por patrones de cadenas de fuerza, ¿vale? Cruzadas, cadena de fuerza anterior, cadena de fuerza posterior, ¿vale? Cadenas de fuerza de laterales diagonales, bueno, rotacionales, o sea, todo esto tendría sentido, ¿vale? Y asociarlas con diagonales de Cabat y con PNF y con lo que te salga las narices. Pero a la hora de diseñar, lo importante es que no les tengas a la parrilla. Primer ejercicio boca arriba, segundo ejercicio boca abajo, tercer ejercicio de pie, cuarto ejercicio sentado, quinto ejercicio boca arriba, sexto ejercicio boca abajo, séptimo ejercicio de pie. O sea, no tiene sentido, ¿vale? Es mejor enlazar unos cuantos ejercicios en la misma postura y las transiciones entre posturas, hacerlas transicionadas, hacerlas coreografiadas. Tú vas guiando con información verbal toda la transición y mucho más fácil de llevar, también mucho más fácil de seguir para ellos, ¿ok? Ahora, más cosas importantes de la fase fundamental. Voy a mirar un segundito mi chuleta, que no me quiero olvidar nada, pero creo que más o menos te he dicho todo lo importante. Bien, bueno, a ver, tengo aquí los apuntes puestos. Lo importante es incorporar zonas de trabajo específicas del cuerpo, pero también hacer trabajo integrativo. Creo que lo he explicado de otra manera, ¿vale? Pues si vas trabajando primero piernas, luego brazos, luego tal, pues vas trabajando de manera específica, pero al fin y al cabo el método Pilates es mucho más integrativo. En la medida en que puedas buscar trabajar por patrones de movimiento o por patrones de cadenas de fuerza, va a tener mucho más sentido, ¿de acuerdo? Y bueno, pues en el sentido de la personalización, también lo he dicho, pero lo vuelvo a repetir, me parece importante. Si tienes 20 personas, posiblemente haya diferentes niveles y la clave es esta. Ojalá cada una de esas 20 personas sienta que esa sesión ha sido 20 entrenamientos personalizados. Esta es la clave. Y para ello tienes que estructurarlo desde casa. O sea, tienes que saber más o menos quién viene al día siguiente y preparar la clase para ellos. Pones un ejercicio con el que crees que aciertas para la mayoría. Ese es el ejercicio que vas a explicar a todo el mundo. Equipo, hacemos single leg, ¿vale? Single leg stretch. Bla, 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 bla. Venga, ¿entendido? Venga, empezamos. Y automáticamente, Pepita, tú con la cabeza apoyada, tú fulanita una pierna apoyada y la otra en el aire. Y vas dando las variantes necesarias para personalizar. Ahora, equipo, el double leg stretch, venga, empezamos. No, y tú, fulanita, en vez de hacer esto, haces esto otro. Tú, y vas automáticamente personalizando. Solo explicas uno, pero inmediatamente que ha empezado el grupo a trabajar, vas empezando a personalizar a cada uno de ellos. En entrenamiento online es exactamente lo mismo. Explicas el ejercicio, dices, vale, ¿lo tenemos claro? Venga, pues vamos empezando. Y como ahí tardan un pelín más en colocarse, porque en online la gente va a su ritmo, tienes tiempo para decir, y Pepita, por cierto, tú con la cabeza apoyada, ¿vale? Venga, empezamos. Y arrancamos todos juntos, ¿vale?
Esta es la clave, personalización. Personalización durante toda la fase fundamental. ¿Vale? ¿Qué sucede? Que esta fase fundamental también tiene un concepto de intensidad. Decíamos, veníamos del calentamiento, la intensidad va subiendo el calentamiento poco a poco. Hay un momento que se funde con la fase fundamental y la fase fundamental continúa, que hay un momento que ya tiende a empezar a bajar de intensidad. Hablo, o sea, hay un momento en que el cliente dice, madre mía, madre mía, madre mía, pero poco a poco los ejercicios tienen una dificultad o un esfuerzo sensomotor o muscular menor y van pudiendo con ello, hasta que llega un momento que llegan al final de la fase fundamental y se funde con la fase final. Igual te decía en el calentamiento que no se nota el cambio cuando entras en la fase fundamental. Igualmente te digo lo mismo. En la fase fundamental tampoco se nota específicamente cuando llegas al enfriamiento. Sí, porque la gente va notando que los ejercicios son más suaves o que acabas con un pequeño estiramiento, una pequeña movilización que ahora hablamos, ¿vale? Pero entendamos esto. Cae un poquito la intensidad ya para fundir con la fase final, porque la fase final es un enfriamiento, es una vuelta a la calma, que me gusta mucho esa palabra. Bien, vamos a por ello. Fase final. Lo importante de decir de esta fase final es que son unos 5 minutos más o menos aproximadamente. 3, 4, 5, 6 minutos. Por lo tanto, si una clase de pilates viene a ser unos 55 minutos aproximadamente, porque entre que empezamos y terminamos viene la hora exacta, de esos 55 minutos ponle que sean unos 5 minutos al principio, unos 5 minutos al final, unos 45 minutos en el medio, 50 minutos en el medio, dependiendo cómo lo hagas, ¿vale? Aprox, esa es la distribución de los tiempos. En esta fase final, lo importante es enfriar, es volver a la calma. Por lo tanto, aquí entran ejercicios del método Pilates que tengan un concepto más meditativo, podríamos decir. Tigres, gatos, pirámides. Si al equipo le sale bien, si al grupo le sale bien, unos rolling like a ball lentos y sintiendo. Pero también entra perfectamente un stretching global activo, incluso un stretching pasivo, autoasistido o asistido con materiales como puede ser el aro. Lo mismo, la panoplia de posibilidades para cerrar la sesión es amplia, ¿vale? En una sesión de mat. Si es presencial se puede hacer por parejas, yo qué sé. O sea, es que aquí la posibilidad de puedes meter elementos externos en un online, como puede ser una pared, como puede ser una silla, como puede ser una pica, un palo de escoba. Aquí las posibilidades son muchas, ¿vale? Pero insisto, se trata de que el cuerpo, el estrés que ha recibido, de alguna manera lo compensemos. Por lo tanto, a este punto habría que puntualizar dos cosas. Si ha habido mucha carga de brazos, pues lógicamente tendrás que hacer una descarga, ¿vale? Que puede ser desde de pego, un estiramiento hasta una movilización, ¿vale? Si ha habido un patrón de flexión excesivo por lo que sea, pues aquí habrá que hacer algo de patrón de extensión. O sea, el tema de compensar un poquito la parte final es importante. Y además, también importante, el tema psicoemocional. Por eso me gusta lo de vuelta a la calma. Se trata de que el cliente salga por la puerta más o menos igual que vino, cuando no un poquito mejorado. Pero que se vaya más o menos igual que vino, ¿vale? Por ejemplo, es un poco tontos. Imagínate una clase de body combat que está todo el mundo ahí pegando puñetazos y patadas y venga, va, no sé qué, pim, pam, pum. Y estás ahí en un track a todo el ritmo con el chunda chunda, venga, va, pegando gritos, todo el mundo patadas y no sé qué. Y de repente apago la música, corto la música y ¡hala! Hemos acabado la clase, vámonos. Ostras, te vas al vestuario con ganas de matar a alguien, me explico, te vas histérico al vestuario. Incluso en ese tipo de técnicas, cualquiera de ellas al final tiene un pequeño cool down, ¿vale? Incluso eso se refleja con la música que se utiliza, con los tonos de voz que utiliza el profesor. Se trata de volver a un estado psicoemocional más o menos parecido al que teníamos, ¿vale? Y por tanto, es muy importante contextualizar en qué momento del día se está dando esta clase. Imagínate que son la clase de las 9 de la mañana, que termina a las 10 de la mañana, y para terminar les pones una meditación con música de Deva Premal, les bajas la luz al mínimo, les dices que se tumben en el mat, les arropas con una manta de yoga y les dices que se centren en su cuerpo y que imaginen una luz y una playa paradisíaca. Claro, bien, pero oye, que son las 10 de la mañana, ¿sabes? Que yo te me tengo que ir a trabajar, que yo me tengo que ir a hacer la compra, ¿sabes? Que tengo que hacer cosas, que tengo que ir a por los niños, que tengo que hacer la comida. No sé, ¿sabes? A las 10 de la mañana las finalizaciones tienen otro contexto, ¿vale? Lo mismo pasaría, esto que acabo de decir, ese contexto puede tener mucho sentido en la clase de las 10 de la noche. Porque acaba a las 11 de la noche, que ya presuponemos que todo el mundo está enfocándose hacia el descanso, y ahí sí puede tener sentido ¿vale? En un online es exactamente igual. En un online tú les pides que apaguen luces o que pongan luces cómodas, puedes emitir con un poquito de música, puedes hacer virguerías. Pero contextualicemos que la fase final tiene por objetivo devolver al cuerpo a un estado psicofísico-emocional, a la persona, perdón, a un estado psicofísico-emocional
parecido al que traía cuando entró por la puerta o cuando no un poquito mejorado, ¿vale? Nunca peor, ¿vale? Esta es la clave. Bien. Esto en cuanto al diseño de las 3 fases. Como ves, tiene todo el sentido del mundo, lo hace así la mayoría de los entrenadores del planeta y está bien. Entra el cliente a la clase, coge su mat, lo coloca, venga, empezamos. Y entonces pues empiezan por la fase inicial, calentamiento, movimiento, 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 movimiento. Hay un momento que eso se funde, van a la fase fundamental. En la fase fundamental pues lo mismo, ejercicio, 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 ejercicio. Y a partir van a la fase final, la cual enfrían un poquito. Y venga, hasta luego, nos vemos el próximo día. Claro, en una sociedad tan competitiva como la nuestra, en la que hay tanta oferta y demanda de servicios de entrenamiento y salud, esta forma de diseñar está bien, pero se queda un poquito coja, ¿vale? O a mí me lo parece. Y por eso yo en mi forma de diseñar clases le añado 2 fases más. Yo diseño en 5 fases. Es lo que os pongo aquí de las 2 fases añadidas. ¿Ok? La primera fase sería, lo he llamado, por llamarlo de alguna manera, fase de presentación y venta de este día. Y la otra fase sería fase y presentación y venta del próximo día. Bien. Una prefase que iría justo antes de la fase inicial y una postfase que iría justo al final de la fase final. Por eso hay 5 fases, ¿vale? Esta de aquí arriba no debería durar más de 1 minuto y la de aquí abajo no debería durar más de 1 minuto ni de broma, ¿vale? Las 2 fases añadidas son tremendamente breves, no tienen nada que ver con entrenamiento, tienen que ver mucho más con marketing y venta, pero, y lo mismo, no es una invención 100% mía, esto es de ir hablando con otros colegas de profesión y en concreto, a raíz de la fase final está la postfase, la diseñé a raíz de una conversación con Robert Usach, que nunca me cansaré de repetirlo, gran profesional y mejor persona. Le podéis seguir como Dr. Nomad en las redes, un crack del sector en España. Y en una conversación con él en Barcelona, tomando un café, empezamos a hablar de esto y lo llamamos la fase Juego de Tronos. Y bueno, pues tiene todo el sentido del mundo. Y ya, pues, elucubrando, ya decidí yo también meter una prefase. Y por eso, desde hace ya bastantes años, diseño mis clases, mis entrenamientos, lo diseño en 5 fases, ¿vale? Así es que vamos a hablar brevemente de ellas. Venga, la prefase. Insisto, no debería durar más de 1 minuto. 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto. ¿Qué hay que hacer en esta fase? Hablo de entrenamientos grupales, ¿eh? En este momento en el que está la gente colocando el mat, que ya te están escuchando y que hay muchos ya preparados, pero que hay otros que van un poquito más lentos, o en este momento en el que estás en la clase online a punto de empezar, que ya está todo el mundo listo, pero hay otro que ya está todavía silenciando el micro. O sea, en ese momento justo antes de empezar la clase, ya te digo, 30, 40 segundos. Por cierto, chicos, la clase de hoy vamos a empezar con un calentamiento articular de pie, luego nos iremos al suelo haciendo un trabajo de molinos, empezaremos en el suelo con unas respiraciones boca abajo, luego nos pondremos boca arriba, haremos un single leg, un double leg, un criss-cross, luego unos leg circles y terminaremos con unos rolling like a ball, unos gatos y no sé qué, ¿vale? Y explicas lo que va a pasar. Incluso puedes hacer hincapié en estos 30, 40 segundos, no tanto en lo que va a pasar, sino en los beneficios de lo que va a pasar. Empezaremos con un calentamiento articular que nos va a servir muy bien para soltar el cuerpo de esta mañana fría en la que estamos. A partir de ahí haremos un par de molinos para acabar el calentamiento y ya en el suelo tumbados boca abajo unas respiraciones que nos autocentran para sentir nuestro centro, nuestro control, nuestro poder abdominal. A partir de ahí empezaremos con un trabajo, he dicho, de boca arriba, single leg, double leg y criss-cross, que nos va a trabajar ese centro, nos va a desafiar el control del método y a partir de ahí pues ya vamos a un trabajo de, he dicho, cuadrupedias, ¿no? Bueno, pues un trabajo de rollings, like a ball y luego unas cuadrupedias con el gato y no sé qué, ¿vale? Ok, me está diciendo qué va a pasar y qué beneficios va a haber. Y el gato nos va a servir para relajar la columna, el no sé qué nos va a servir para encontrar, o sea, que me den ganas de hacer la clase. De alguna manera en 30 segundos, 40 segundos me explicas la clase, de alguna manera que diga, anda, venga, vamos a ver si podemos con ella, ¿vale? Aquí cada uno lo hace a su manera, ¿eh? Un andaluz tiene mucha gracia y lo hace con mucha gracia, cada uno tiene que hacerlo a su manera. Pero la clave es que en 30 o 40 segundos, a mí como cliente me ha quedado claro qué es lo que va a pasar en la clase y además va pasando de esa misma manera. O sea, yo como cliente veo que empezamos calentando de pie, un calentamiento articular, que luego hacemos unos molinos, que nos tomamos boca abajo, hacemos unas respiraciones, que luego nos ponemos boca arriba, hacemos el single, el double, el criss-cross, que luego nos ponemos a hacer unos rollings y que luego vienen unos gatos y no sé qué. Genial. Por un lado, me da sensación de orden y por otro lado, me demuestras que te has preparado la clase. Insisto, no digo, no sé cuánto el porcentaje de cuántos profesores se la preparan, pero sé de muchos que no se la preparan. Entonces, claro, si tú te las preparas, haz lucirlo, haz lucir la clase. Y una manera es esto, de demostrarlo de esta manera. Yo digo al principio qué es lo que va a pasar y va pasando exactamente el mismo orden que he dicho. Yo como cliente tuyo veo si me empiezo a fiar de ti, ¿vale? Digo, joder, de alguna manera es una estratega, ¿vale? Por esa misma razón, esta razón de estrategia de que el cliente confíe en lo que está pasando,
Dame un segundito, que me quedo seco. Por esta misma razón tenemos luego la posfase, ¿vale? Perdón, que me he equivocado de botón. En esta posfase, exactamente igual, no debería durar más de 30, 40 segundos, un minuto. Es justo en ese momento en el que has acabado la fase final y dices, bueno, equipo, muchas gracias, hasta el próximo día. Justo en ese momento, en 30, 40 segundos, un minuto máximo, y ya un minuto es largo, véndeme la clase el próximo día. Por eso lo llamamos, Robert y yo, la fase Juego de Tronos, ¿vale? Si tienes más años, lo podríamos llamar la fase G. Joe, próximo capítulo en tu casa. ¿Bien? ¿Recuerdas cómo acababa Juego de Tronos? O sea, de alguna manera, yo me vi las 5 temporadas del tirón, ¿vale? En muy poco tiempo por las noches y me tragaba 3, 4 y 5 capítulos de locura. ¿Por qué? Porque tú estás diciendo, venga, el último capítulo. Pero por cómo acababa el capítulo, que te presentaban un poquito lo que iba a pasar en el siguiente, te quedabas con la miel en los labios de ver qué pasaba en el siguiente. Te quedabas deseando que llegara el siguiente. Esto es lo que tienes que conseguir. Esto justo es lo que tienes que conseguir en tus clases. Justo cuando dices, hemos terminado la sesión, en 30 o 40 segundos, véndeme la sesión del próximo día. Por cierto, equipo, el próximo martes empezaremos con un calentamiento en la fútbol y a partir de ahí haremos un trabajo de respiraciones nuevo, con un ejercicio nuevo que os va a gustar seguro. Luego haremos este ejercicio que hace tiempo que no hacemos del no sé qué, ¿recordáis? Bien, y luego cogeremos el aro y haremos no sé qué, y acabaremos con una pequeña relajación, con una musiquita y bajando lo que sea, ¿vale? Véndemela. Véndemela y que se cumpla. Claro, que yo el próximo día si vengo, si me da por venir, que empezamos con un calentamiento en fútbol, luego no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, cogemos el aro, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. O sea, veo que se va cumpliendo lo que dijiste, ¿vale? Claro, aquí los andaluces, insisto, tienen muchísima gracia. Y yo el próximo día vamos a hacer no sé qué, que nos va a dar más energía que no hubiera metido 1.000.000 de euros en la cuenta. ¿Vale? O sea, lo hacen muy bien. Cada uno que lo haga a su manera. Pero claro, a mí un andaluz me habla así y yo digo, venga, a ver si es verdad que no se voy a irme de aquí con más energía que si me hubiera metido 1.000.000 de euros en la cuenta, ¿vale? Yo no lo hago de esa manera, yo intento vender el que va a haber algo nuevo, el que va a haber algo que hace tiempo que no hacemos, el que va a entrar un ejercicio que sé que te gusta. O sea, intento venderlo por ahí. Pero describo la clase, describo qué es lo que va a pasar y cuál va a ser el objetivo. Es una clase más centrada en las escápulas, es una clase más centrada en el control de la columna, va a ser una clase más centrada en la movilidad de cadera. O sea, intento, de alguna manera, en 30 o 40 segundos, vender lo que va a pasar el próximo día. Y que cuando vienen se cumpla, claro. O sea, yo digo que va a ser una cosa, ¿qué consigo con esto? ¿Qué consigues con esto? Y lo haces de esa manera. Una vez más, mucha sensación de orden, mucha sensación de estrategia, ¿vale? Y dejando claro en todo momento que eso tú lo diseñas para los que vienen a esas clases. Es decir, claro, tú den por seguro que si estás viniendo todos los martes a las 7, yo cuento contigo para el martes que viene. Y tendré en cuenta cómo es tu cuerpo, cuál es tu nivel para diseñar la clase, ¿vale? O sea, esto hay que hacerlo de sí o sí. Bien, de alguna manera se trata como de entrelazar las clases, ¿vale? Estás entrelazando lo que ha pasado en esta con lo que va a pasar con la del próximo día, como una ristra de ajos, que cada ajo es independiente, pero están todos entrelazados, están todos unidos en una cosa común que llamamos ristra, ¿vale? Pues aquí igual, todas las clases están diseñadas en una cosa, están diseñadas individualmente, pero están entrelazadas en una cosa común que llamamos tu plan de entrenamiento. Y tu plan de entrenamiento puede llevar 1 año, 2 años, 3 años, lo que lleves conmigo, ¿vale? Pero tu plan de entrenamiento tiene coherencia. Tiene coherencia. Y esto es lo que conseguimos demostrar cuando ponemos una prefase en la que explicamos qué va a pasar hoy y una postfase en la que explicamos en 30 segundos qué va a pasar el próximo día, ¿vale? Altamente recomendable. Si no lo haces, te animo a que lo hagas y que ya me cuentes por email qué resultados te da, porque la verdad es que aumenta mucho el engagement, las ganas de volver. Hacen que el cliente el martes a las 7 esté deseando volver, ¿vale? Si lo haces bien. Así es que dicho esto, cierro aquí la parte del diseño de sesiones. Y sí decirte, diseño de sesiones, insisto una vez más, no sé cuántos profesores diseñan y cuántos no, pero tengo claro que diseñando de esta manera te posicionas en un porcentaje muy bajo de los profesores. Hasta el 90% de los profesores no diseñan de esta manera, ¿vale? La mayoría diseñan por protocolos, la mayoría diseñan por las máquinas, la mayoría diseñan para pocas personas y eso es muy diferente a cuando tienes que tener un gran grupo, ¿vale? Claro, esto estaría cojo si diseñamos la sesión si luego no sabemos desarrollarla en tiempo y forma. Hay personas muy buenas de la teoría que a la hora de luego dar la práctica son nefastas y al revés. Gente que improvisa y improvisando ponen a bailar la conga a todo el grupo, ¿sabes? Y los ponen ahí a hacer el trenecito.
Lo ideal sería tener las dos cosas, ser un gran líder, ser una gran líder, tener mucha parte motivacional, tener esa parte de carisma, pero luego también mucha estructura y mucho diseño y mucha teoría detrás de lo que estás haciendo, ¿vale? Eso es lo que pretendo añadir en lo que queda de audio-vídeo con las dos partes que nos tocan. Fíjate, decíamos, me vuelvo aquí al principio para que lo tengas claro. El modelo de el diseño de sesión ya lo hemos visto y ahora hablaríamos de cómo hacemos los seres humanos para enseñar y cómo hacemos los seres humanos para aprender una nueva habilidad, ¿de acuerdo? Vamos a por ello. Mira, a la hora de enseñar, dame un segundito que debo, que si no me ya arranco, que ya ves como cuando hablo no paro. Bien, vamos a por ello. A la hora de enseñar cualquier habilidad nueva a alguien, los seres humanos tenemos que pasar sí o sí por estos 6 pasos y además es por estos 6 pasos de manera ordenada. Si lo haces bien, si vas comunicando de esta manera, el aprendizaje en la otra persona se produce mucho más rápido y de manera mucho más eficiente. ¿Ok? Si lo haces en plan random, pues bueno, la gente mejora porque es mejor que estar en el sofá de casa, pero no mejoran tan rápido como podrían. Aprendiendo a montar en bicicleta o aprendiendo piano o aprendiendo pilates, entiéndeme, ¿vale? Bien, y son 6 pasos y además te los he colocado según su orden de aplicación. Lo primero es observar, luego la comunicación verbal, luego las imágenes, luego la demostración, la información táctil y demás, ¿vale? Pero a la vez que estoy hablando estoy pensando que llevo ya mucho tiempo sentado, así que con tu permiso me voy a poner de pie y seguimos hablando de ello. ¡Hostia! Uy, qué susto, que pensé que se había cerrado. Qué susto, que pensé que se me había cerrado. Vale, es que estoy utilizando un programa nuevo para hacer la grabación que me ha dado algún problema con el sistema que utilizo habitualmente, que me ha estallado la tarjeta gráfica y entonces estoy utilizando un programa que va en la nube y he tocado un comando, he programado los comandos y yo sé que van comandos que este programa también usa y me ha abierto una ventana nueva y me ha dado un buen susto. Así es que en este sentido, menos mal que está todo bien, continuamos, ¿vale? Venga, mucho mejor de pie. Yo toda la vida he explicado de pie, toda la vida he dado las clases de pie y me siento como en casa, me puedo apoyar en la pared, puedo moverme, puedo gesticular mucho más cómodo, ¿vale? Y además lo voy a saber explicar mucho mejor desde aquí. A ver si lo sé explicar bien, porque insisto que depende de saber dominar esto, depende el éxito absoluto o no en las clases del método Pilates grupal para grandes grupos, para grupos masivos. Fíjate, el primer punto que todo entrenador de Pilates debe hacer, el primero de todos, es observar. Y los ojos es la mejor herramienta que tenemos. Ni los manuales de Pilates, ni las fichas, ni los protocolos, ni todas las clases que te hayas diseñado previamente, ni los vídeos de los influencers, ni los vídeos de no sé quién, nada. La mejor herramienta que tienes para dar clases en tiempo real a mucha gente son los ojitos, la observación. Y cuando digo observación, porque yo, por ejemplo, en los cursos de MAT, cuando hacemos la parte de roleplay, veo a los alumnos que les subimos a la tarima para que hagan de profesores y muchos de ellos mueven los ojos y están mirando a los clientes, los ojos pasan por los clientes, pero ni los ven, ¿sabes? O sea, el ojo pasa, pero no están mirando realmente, no hay una intención en ello. En este sentido, cuanto más seas capaz de observar, cuantos más detalles seas capaz de captar, y eso es entrenable, mucho mejor para ti y mucho mejor para el desarrollo mismo de la sesión. Captar niveles de corrección de ejecución o no, simetrías o asimetrías, compensaciones, malas posturas, yo qué sé, caras de dolor. Hay veces que la gente pone cara de dolor de repente en un movimiento, caras de aburrimiento, caras de estar desconcentrado, caras de no me entero bien, todo, cómo están respirando. Cuanto más seas capaz de observar al grupo individualmente, a todos y a cada uno a la vez, por lo tanto tus ojos no paran de moverse por la sala, en la clase de online no paran de moverse por la pantalla, mirando todas las pantallas de todos los clientes, ¿ok? Es fundamental, ¿vale? Y en este sentido, la capacidad de observación nos va a servir para detectar qué detalles tenemos que informar. Por tanto, lo primero que hacemos es observar, ¿vale? Lo primero de todo. Claro, yo observo y veo cosas, pero ojalá con observar la gente se corrigiera, ¿te imaginas? Yo me quedo así mirándote y tú automáticamente colocas bien las escápulas y automáticamente activas tu centro. Y yo no digo nada, estaría guay, ¿vale? Sería magia, pero no funcionamos así. Lo que hacemos es observar para que luego automáticamente damos el segundo paso, que lo tenemos aquí. El segundo paso es la comunicación verbal, ¿vale? Y comunicación verbal significa comunicación verbal, palabras, palabras. Esta comunicación es exclusiva de los seres humanos
y entra por el neocórtex, que el neocórtex es exclusivo de los seres humanos. Entra por el neocórtex, por lo tanto es una información un poquito más lenta. El cerebro tiene que primero darle un significado, convertirlo en una imagen y a partir de ahí integrarlo, ¿vale? Entonces, bueno, pues es un pelín, pero vamos, fracciones de segundo más lenta, entiéndeme. ¿Qué tiene de bueno? Que yo automáticamente observo lo que está pasando y empiezo a comunicar al grupo, muchas veces al grupo, no hace falta ir nombrando a cada una de las personas. Si veo que Pepita se le van los hombros, pues bajamos los hombros. Si veo que fulanito tiene la panza hacia afuera, activamos centro, ¿vale? Pero también puedo ir comunicando individualmente. Y bla, 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 y Pepita, bajamos un poco los hombros, y bla, 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 y fulanito, metemos ombligo. Yo qué sé, ¿vale? O sea, en este sentido, eh, vas comunicando verbalmente, que es lo importante, ¿vale? Palabra, 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 palabra. Y vas siendo lo más descriptivo posible. Aquí hay que tener riqueza de vocabulario, porque puede ser que una frase esa persona no la entienda, y si se lo dices de otra manera, pues yo qué sé, conectando escápulas, si no te entiende, y de repente dices, como separando los hombros de la oreja. Y ahí ya sí te entiende y lo ejecuta, ¿vale? O sea, esta capacidad de tener riqueza de lenguaje para ir calibrando el mensaje con cada uno de los clientes es fundamental, ¿vale? Pero insisto, ojalá con comunicar verbalmente a cada una de las personas lo que está fallando, las personas se corrigieran, sería la leche. Yo podría estar sentado en una silla tranquilamente, ¿vale? Y ir observando y empezar a decir, Pepita, no sé qué, no sé cuánto, fulanito, no sé qué, no sé cuántos, menganita, no sé qué, no sé cuántos. Y que todo el mundo se corrigiera y todo el mundo lo hiciera bien y yo podría trabajar sentado, ¿vale? O sea, o tumbado en una hamaca, sería muy cómoda la cosa. Pero no es así. Lo habitual es que tú comunicas verbalmente lo que fallan o lo que pueden mejorar y la cosa sigue fallando. En estos casos, en los que tú observas, ves lo que está fallando, comunicas verbalmente de varias maneras y la cosa sigue fallando, sigue sin resolverse, es cuando, en ese momento, no antes sino después, es cuando entra el juego de las imágenes, las visualizaciones, ¿vale? Cuello de bailarina, cuello de cisne, cuello de jirafa, cuello de tortuga como separando la cabeza del caparazón, yo qué sé. En el fondo estás como si tus escápulas dibujaran una V, como si tus escápulas fueran dos enamorados que se dan un beso detrás, como si tus escápulas las quisieras bajar metiéndolas en el bolsillo de atrás del pantalón. Yo qué sé, ya sabes, todas estas cosas que hay en el sector, ¿vale? Pero es en ese momento cuando das imágenes. Si tú con comunicar verbalmente la persona corrige, y corrige bien, no hace falta que des imágenes. ¿Me explico? O sea, lo primero es observar, lo segundo es comunicar verbalmente. Y si al haber comunicado verbalmente con palabras como humanos lo que está pasando no hay un cambio sustancial en el asunto, entonces es cuando empezamos a utilizar imágenes. Firme como piedra, como el palo de una escoba, como un corsé, yo qué sé, si es que hay miles, ¿vale? En este sentido. Pero la imagen tiene por objetivo sustituir a las palabras y enriquecer. Esto de que una imagen vale más que 1000 palabras es cierto. Cuando la imagen es unívoca, y esto es importante, ¿vale? Unívoca, bien, voy a hacer un inciso, ¿vale? Joder, que si toco aquí me se vaya la pantalla, ese ya nos veo. Un segundito. A ver, es que me abre aquí una pantalla cuando toco el botón ese, pero bueno, ya sabiendo que no, pues no pego gritos. Y entonces, ¿cómo lo puedo hacer yo aquí? ¿Cómo lo puedo hacer yo aquí? Ah, no me va a dejar. Vale, pues lo tendré que hacer manual esto. Vale, un segundito. A ver, a ver, a ver. Si no la lío. No la lío. Vale, pues nada, pues no la quiero liar más, lo voy a dejar así. A ver, bueno, puedo hacerlo desde aquí manual. Es que quería quitar el cartelito. Quería quitar el cartelito. Vale, ya entiendo lo que estoy haciendo mal. Vale, perdóname que estoy un poco espeso. Vale, entonces para quitar el cartelito lo que tengo que hacer es así y así, ¿cierto? Y entonces allá se quita el cartelito, vale. Pero me vuelve a salir el cartelón a mí. Vale, muy bien. Continúo. Vale, te estaba hablando del tema de las imágenes. Y tienen que ser imágenes unívocas, ¿de acuerdo? Esto es importante. Yo me acuerdo un caso con una clienta hace muchos años. Yo tenía la costumbre de decir en las clases de mat, estábamos haciendo, por ejemplo, un roll-up, ¿no? Había que levantarse en supino. Entonces estábamos haciendo un roll-up y yo llegaba y decía, y desde esa posición, articulando vértebra a vértebra, vamos levantando el pecho hacia el cielo. Y decía, vamos levantando el pecho hacia el cielo, ¿de acuerdo? Claro, era una imagen que para mí era más o menos clara. Hasta que un día llegó una señorita y me empezó a hacer. Y hacía así. ¿Vale? Y claro, yo no pude decirle que estaba mal, ¿vale? Estaba bien, claro que sí que estaba bien. Estaba levantando el pecho hacia el cielo. O sea, mi imagen era equívoca, ¿vale? Y esta quizás sea la clave. Las imágenes tienen que ser unívocas, no equívocas, ¿vale? Y dicho esto, pues llega el momento chistaco, el momento chistazo, ¿bien?
Eh, es un chiste, si hay niños alrededor, taparé los oídos, que es un chiste verde, pero bueno, a mí me hacía mucha gracia de niño, o sea que supongo que a ellos también. Y es un chiste que ya tiene más años que el copón, pero si no lo conoces, a lo mejor te hace gracia también a ti. Y me sirve para explicar esto de las imágenes unívocas y las imágenes equívocas, cuando tienen unívoce, un solo significado, o equívoce, varias voces, varios significados, ¿vale? Cuentan que estaban en el ejército, pues ahí en la mili, en el ejército, y estaban, pues eso, haciendo las maniobras, lo que estoy haciendo, entonces les mandan a formar, y entonces llega el sargento y dice, compañía, firmes como pollas. Y hay uno que hace, ¿vale? Pues claro, esa imagen era equívoca. Si el sargento hubiera dicho firmes como palos de escoba, pues posiblemente se habría quedado todo el mundo recto. Pero claro, yo no he visto ningún palo de escoba como Gaudí, ¿sabes? Pero entonces, bueno, a esto me refiero, importante. Las imágenes, claro que vienen a solucionar mucho. Por supuesto que vienen a solucionar mucho. Lo primero que hacemos es observar, luego comunicamos, pero efectivamente si no he conseguido resolver con la comunicación, perdón, que se me ha ido la cámara, lo que tenemos que hacer es ir a las imágenes automáticamente. Y esas imágenes tienen un poder brutal si las sabemos utilizar, ¿de acuerdo? En este sentido, ojalá con dar información verbal de lo que estamos observando y dar imágenes de lo que estamos observando, la gente se resolviera y todo el mundo se corrigiera y todo el mundo se moviera de maravilla. Pero muchas veces no es así. Y es en ese momento, no antes y no después, cuando hay que entrar a demostrar. Cuando hay que entrar a hacer una demostración. Pepe, mírame, mírame, ¿vale? Yo lo hago. Mírame, mira esto, mira cómo hago esto, mira cómo tiro de aquí, mira cómo empujo de acá, mira cómo activo esto. Y una demostración correcta, ejecutas el ejercicio correctamente, ¿vale? Pero ojo, también podrías ejecutar el ejercicio incorrectamente, es decir, viciando el vicio, exagerando el defecto que está ejecutando la persona, ¿vale? Pues mira, es que a ti te pasa esto, ¿vale? Y lo ejecutas exagerándolo, ¿vale? Pero claro, la demostración es no antes, sino después. La demostración viene cuando las estrategias anteriores han fracasado. Si tú con comunicar verbalmente la persona se soluciona, punto. Si no lo solucionas, pero con dar imágenes, entonces la persona lo soluciona, pues punto también. No hace falta andar demostrando todo el rato, ¿vale? No hay que demostrar por demostrar. Demuestro cuando tiene un sentido, cuando las estrategias anteriores han fracasado. ¿Qué sucede? Que muchas veces con demostrar el error o demostrar el acierto, Pepita sigue exactamente igual, Pepito sigue exactamente igual. Es en ese momento, no antes sino después, cuando pasamos a la información táctil, ¿vale? Es en ese momento cuando pasamos a la información táctil. Claro, la información táctil es tremendamente útil cuando es útil. Todos los que estuvimos durante la pandemia, pues teníamos bien claro que nos faltaba ese punto. Ahora ya los que nos hemos acostumbrado a la parte online, ya casi que hemos sabido sustituirla con muy buena comunicación verbal, muy buenas imágenes y muy buenas demostraciones, ¿vale? Pero efectivamente, si comunico, doy imágenes y demuestro y todo eso no funciona, lo siguiente es ir al táctil. Y mucha gente con 2 o 3 táctiles, que pueden ser táctiles de tocar o táctiles de evita tocarme, o sea, evita tocarme, evita tocarme, evita tocarme, ¿me explico? Y simplemente con eso, que no hace falta tocarle realmente, son súper útiles. ¿Por qué? Porque hay clientes que su forma de almacenar la información es mucho más kinestésica. La mayoría somos visuales, el 70% de la humanidad se calcula que somos eminentemente visuales. También hay algunas personas que son auditivas y también hay algunas personas que son kinestésicas, ¿vale? Entonces, claro, las personas que son kinestésicas les funciona de maravilla que vayas a la información táctil, de maravilla. Pero cuando tiene que ir, o sea, el táctil tiene sentido cuando tiene sentido, no es ir a tocar por tocar, igual que no es demostrar por demostrar, en plan random, ahora demuestro, ahora hablo, ahora doy una imagen, ahora toco, ¿vale? Que hay muchos profesores que van haciendo así, un poco en plan random. No, no, la cosa tiene un porqué y un para qué. Entonces, si yo llego a la información táctil y doy la información táctil adecuada, en el momento adecuado, informando adecuadamente, y la persona no mejora, y no hay un cambio sustancial en la persona, es entonces, no antes, sino después, cuando toca modificar el ejercicio. ¿Vale? O sea, fíjate que esto va ordenado. Lo primero es observar lo que veo y empiezo a comunicarlo. Si con comunicar resuelto, pues listo. Que no, empiezo a dar imágenes. Si al dar imágenes se resuelve, pues listo. Si no, demuestro lo que está correcto, lo que está incorrecto, claro, sin perder demasiado tiempo. A veces merece la pena parar a toda la clase y que toda la clase te mire. Pero muchas veces no. Muchas veces llegas y te pones al lado de Pepito y dices, oye, Pepito, mira, te pones al lado de él. Venga, seguimos, equipo, 2 más. Y tú, Pepito, cuidado que estás haciendo mucho esto, colócate un poquito más así, para ello activa de aquí, no sé qué, ¿vale? ¿Lo has entendido? Sí, venga, vale, pues continúa. Vale, pues venga, los demás, no sé qué, no sé cuántos, bla, bla, bla. ¿Me explico? En una clase online, pues lo mismo, puedes hacer una demostración de fulanita, mírame. Y tú dejas claro que es para fulanita ese mensaje, con lo cual habrá Pepita que está concentrada en lo suyo y ni te mira, ¿vale?
Perdón, ahí no he llegado a apagar el micro. Pero bueno, y si no, si la demostración no funciona, entonces vas a dar el táctil. Claro, en el online el táctil no existe. Por tanto, si la demostración no funciona, en el online pasamos directamente a la modificación de los ejercicios. Es el único cambio. En el presencial sí vas a probar con el táctil, porque muchas veces el táctil ayuda muchísimo a mejorar el ejercicio, pero si eso fracasa también, entonces tenemos que modificar. Y es ahí cuando modificamos. Claro, ¿qué has podido tardar en los pasos previos? 2, 3, 4 repeticiones. En 2, 3, 4 repeticiones deberías haber podido hacer los pasos previos con cada una de las personas, ¿vale? Con cada una de las personas. Tú vas mirando y vas hablando, vas mirando y vas hablando, vas mirando y vas hablando, ¿ok? Y en este sentido, la modificación del ejercicio tiene por objetivo adecuar la carga a las personas que no han sido capaces de gestionarlo con todas estas informaciones previas. Claro, si yo comunico y la persona no resuelve, doy imágenes y tampoco resuelve, demuestro y tampoco resuelve, doy información táctil, pues entonces llega el momento de ponerle otro ejercicio. Que insisto que puede ser una variante muy pequeña, ¿vale? O sea, insisto que puede ser, pues ahora con la cabeza apoyada, pues ahora con los pies apoyados, pues ahora más lento, ¿vale? Pues ahora con la ayuda de la goma, pues o sea, no tiene que ser no tiene que ser un ejercicio totalmente diferente. Pero modifico, calibro la intensidad del ejercicio. Al revés, si yo comunico verbalmente y la persona resuelve, comunico verbalmente y la persona resuelve, y de ahí no salgo, lo que tengo que hacer es subir un poco la intensidad del ejercicio. ¿Me explico? O sea, que esto nos sirve para calibrar. O sea, esta forma de operar conscientemente, o sea, esto hay que entrenarlo, y durante toda la clase con todo el mundo esto lo está haciendo de manera consciente, te sirve para calibrar con cada uno de ellos en qué momento del entrenamiento estamos, ¿vale? Por lo tanto, bueno, insisto, primero observamos, luego comunicamos lo que hemos observado, damos imágenes al respecto que fortalezcan el mensaje, si eso no funciona, demostramos lo correcto y lo incorrecto de lo que está pasando en ese momento, a quien le toque damos información táctil, o bien evita tocarme, que es exactamente lo mismo, o bien un palo, una pared, una silla, una escoba, entiéndeme. Y a partir de ahí, si no funciona, modificación del ejercicio. Y modificamos con algo que sea bastante parecido, bastante similar, que tenga sobre todo el mismo objetivo y los mismos principios a desafiar, pero más fácil, más controlable, con menor esfuerzo muscular o menor esfuerzo cognitivo, como lo quieras llamar. ¿Ok? Esto sería un poco el asunto. Claro, quedaría coja la cosa, me voy a venir para acá, ¿vale? Y así ya me siento otro ratito. Vale, tan a gusto. Muy bien. Ay, qué gustito, ahora sentado de repente. Es que estaría coja la cosa si no habláramos. Claro, esto es como enseñamos los seres humanos. Insisto, si haces esto de manera consciente, ahora sí lo digo claramente, te colocas en el 10% de los profesores mundiales. Te colocas en esa élite exclusiva del 10% de los entrenadores del planeta a nivel mundial. El 90% de los entrenadores, da igual que sea de pilates que de lo que sea, no hacen este paso a paso de manera consciente. Claro que dan imágenes, claro que dan comunicación verbal, claro que dan información táctil, claro que demuestran, claro que modifican el ejercicio, pero no hay este paso a paso. Esta es la clave. Lanzo un input, recibo un input, lanzo un input, recibo un input. Y en base a lo que voy recibiendo voy ejecutando. Y con cada uno de los clientes exactamente igual. Si esto lo aprendes a hacer de manera consciente, te garantizo que el cambio es brutal a la hora de llevar clases grupales. Todos los clientes van a sentirse cuidados, todos los clientes van a sentirse personalizados y van a sentir, por tanto, que es un servicio muy barato para la calidad que están recibiendo. Y eso va a mover el boca a boca, ¿vale? Así es que lo mismo, te animo a que lo hagas de esta manera y ya me comentarás en la parte de comentarios. Recuerda que desde ya tienes habilitado el servicio de soporte, con lo cual cualquier duda al respecto de la formación, cualquier duda al respecto de una clase que estés implementando con esta filosofía, tú me escribes y lo comentamos en menos de 24 horas por el email, ¿vale? Bien, pero claro, todo esto seguiría estando cojo si no habláramos de cómo los seres humanos aprendemos, porque hemos hablado de cómo voy a enseñar yo, cómo tú tienes que enseñar, qué paso a paso tienes que ir dando para que la persona pueda aprender esa nueva habilidad de la manera más rápida posible, de la manera más eficiente posible. Pero ¿qué está pasando en el cerebro de la otra persona? ¿Qué está pasando ahí, vale? Eso es lo que vamos a hablar ahora, que es la parte última que nos queda del modelo de aprendizaje. El modelo de aprendizaje está basado en 5 fases, ¿vale? La primera fase sería la incompetencia inconsciente, luego la incompetencia consciente, luego la competencia, uy, que me he equivocado de botón, perdón, la competencia consciente y luego la competencia inconsciente y luego la competencia reflexiva. Fíjate que todo esto parece como un pequeño trabalenguas, ¿vale? Incompetencia inconsciente, incompetencia consciente, competencia consciente, competencia inconsciente, competencia... Vale, pero todas ellas tienen un sentido, vamos a ir viéndola paso a paso, vamos a ir hablando de ellas paso a paso y sobre todo sí hacer una previa para explicar la importancia de esto. Hay un antes y un después de saber utilizar esto a tu favor, de verdad.
Este modelo de aprendizaje, hay otros modelos de aprendizaje que dividen en 7 fases, en 9 fases. Este modelo es muy antiguo, no me acuerdo ahora mismo, bueno, no me acordaría ni de coña el nombre del que lo enunció en los años 70, o sea, esto ya ha llovido desde entonces, y realmente está basado en todas las teorías bueno, de la escuela de Rousseau y el renacentismo educativo y todas estas cosas, ¿vale? O sea, esto ya viene de atrás, 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 en un modelo bastante básico, pero que explica muy bien, o para mi juicio explica muy bien, los pasos que ha de seguir el cerebro si quiere adquirir una nueva habilidad. Por tanto, vamos a ir hablando de cada uno de ellos y viendo la importancia. Si antes de meterme en faena, decir que con que tus clientes lleguen a la cuarta fase, con que tus clientes lleguen hasta la competencia inconsciente, tú ya te puedes dar por satisfecho, te puedes dar por satisfecha. O sea, has hecho un trabajazo, te puedes poner una medalla así de grande aquí, enorme, porque chapó, ¿vale? Ahora hablaremos de ella, pero insisto, con que un cliente llegue hasta la cuarta fase, más que suficiente, ¿bien? Pero bueno, vamos a empezar por la primera y dame un segundito, voy a estornudar. Ahí tengo un estornudo medio atravesado. Ay, madre mía. Venga, continuamos. ¿Ven? Esto es lo que te he dicho, un directo sin cortes, así como salga, así se queda. Creo que queda mucho más realista. Bien, vamos a por ello. Mira, ¿qué hace el cerebro humano para aprender en una nueva habilidad? Lo primero de todo, cuando alguien se plantea aprender una nueva habilidad, es que el cerebro se piensa que esa habilidad no es tan difícil. La persona piensa que esa habilidad no es tan difícil. Es lo que llaman la incompetencia inconsciente. O sea, la persona es un incompetente, ¿vale? Incompetente, no tiene esa competencia, no sabe hacer eso, pero es inconsciente, no sabe que no sabe. Por lo tanto, se cree que sabe y esa gente son peligros, ¿bien? Es la típica persona que te entra en clase de pilates y se cree que puede hacer de todo. O sea, tú ordenes lo que ordenes, mandes lo que mandes, esa persona se pone a hacerlo, ¿vale? Y además a lo bestia. Y se cree que lo está haciendo bien. Y tú le ves que va con la rodilla doblada, que va con los hombros fuera de sitio, que va con la columna no sé qué, que va con la panza afuera sin respirar. Pero la persona se cree que lo está haciendo bien. Y mira alrededor, copia y se cree que lo está haciendo bien, ¿vale? O sea, no es consciente de su incompetencia. Esta es la primera fase. Y por esta fase pasamos todos, sin excepción. Cuando queremos coger una nueva habilidad, todos. Es más, si esta fase no existiera, no empezaríamos a intentar adquirir esa nueva habilidad. O sea, empezamos a adquirir, yo qué sé, si te planteas aprender guitarras porque te dices, joder, en el fondo tan difícil no será. ¿Vale? Si te planteas aprender a montar en bicicleta, dices, es que en el fondo tan difícil no será. ¿Vale? O sea, esta fase es necesaria para conseguir la auténtica sabiduría, la auténtica habilidad. Es un paso previo. Tengo que ser incompetente sin darme ni cuenta hasta que pase a la segunda fase. Claro, ¿en qué se caracteriza esta primera fase? Vamos a hablar de sus características. Por un lado, el cliente es inconsciente de su incompetencia, eso lo dice el propio nombre, ¿vale? Por lo tanto, se cree que puede hacer de todo y tú ves claramente que no, que ejecuta fatal, que no sigue los tiempos, que no respira, etc. Detectas que el cliente está en la primera fase porque cuando tú le dices que lo está haciendo incorrectamente, lo niega. O sea, tú dices, oye, Pepe, que estás con la espalda redonda. Y dices, no, si yo estoy con la espalda recta. ¿Vale? Niegan lo que tú les estás diciendo. Oye, que llevas la rodilla doblada. No, si la rodilla está estirada. ¿Vale? Y no solo lo niegan, sino que además, cuando tú machaconamente les repites eso, le quitan importancia a la habilidad que tú les estás intentando transmitir. Le quitan importancia a eso que tú les dices. Es decir, joder, ya estás otra vez con lo de los hombros, ya estás otra vez con lo de las escápulas. Ya estás otra vez con lo de las escápulas. Joder, qué pesadito con las escapulitas. ¿Vale? O sea, le quitan importancia. Esto a ti te hace entender como profesor, como profesora de esa persona, que está en la fase 1 de su aprendizaje, de su dominio del método, ¿ok? A nivel cognitivo. Además, en esta primera fase, como se creen que saben, no hay mejoras. Prácticamente no hay mejoras. Hay gente que la primera fase le dura 2 o 3 clases, hay gente que la fase 1 le dura 2 o 3 meses y hay gente que 2 o 3 vidas, ¿sabes? Pero todo el mundo al final acaba mejorando. Si practicas es inevitable mejorar. Pero en esta primera fase no hay casi mejoras. La persona ejecuta y ejecuta mal, ejecuta y ejecuta mal. Por lo tanto, tú como profesor o profesora de esta persona tienes que darle casi siempre la misma dieta de entrenamiento. Los ejercicios todos los días son más o menos los mismos. No varías mucho el repertorio. ¿Ok? Que experimente sobre la misma situación una y otra vez hasta que poco a poco vaya cogiendo el kit de la cuestión. Y además, a nivel pedagógico, tenemos que ser como la madre amorosa. A ver, entiéndeme, el arquetipo
de la madre amorosa que ama sin juzgar y que acompaña a sus hijos por la vida sin juzgar y deseándoles lo mejor y hablando sobre la verdad, pero sin juzgar nunca lo que hacen en bueno ni malo, ¿vale? Que pocos hemos tenido una madre así, ¿vale? Todos hemos tenido madres criticonas o madres no sé qué o madres no sé cuántos. Pues bueno, imagínate ese patrón de madre amorosa al 100%, ¿vale? Eso es lo que tienes que conseguir. Una madre amorosa, un padre amoroso, alguien que te acompaña diciéndote la verdad, no te voy a engañar, no tienes la espalda recta, ¿vale? La tienes curvada, no tienes los hombros en su sitio, ¿vale? Tienes el cuello tenso, no te voy a engañar, pero tampoco te juzgo por ello, ¿sabes? O sea, no es mal, fatal, así no, ya te lo he dicho 1000 veces. No, no es esto. Al revés, si haces eso en la fase uno los pierdes. Eso se puede hacer en otra fase, pero en la fase uno no. En la fase uno hay que acompañar sin juzgar y haciendo mucho hincapié en lo que realmente tienen que seguir mejorando, pero haciendo hincapié en los beneficios que obtendrán cuando consigan esa habilidad que tú les estás proponiendo. Esta es la clave, ¿vale? ¿Qué beneficio hay detrás de colocar bien la columna? ¿Qué beneficio hay de hacer la respiración como yo te digo? ¿Qué beneficio hay detrás de colocar las escápulas como yo te digo? Eso es lo que hay que ir dándoles. Claro, en este sentido, a base de practicar y practicar y practicar, la persona poco a poco va entrando en la segunda fase del aprendizaje, ¿bien? Que es la fase de la incompetencia consciente. O sea, la persona por primera vez, toma conciencia de su incompetencia. Ahí va, es verdad, no tengo la columna en línea. Ahí va, es verdad, esto no me sale. Ahí va, es verdad, no estoy respirando. Genial, genial. Ya es un paso mucho más que el anterior, ¿vale? Ya has dado un gran paso. Estás empezando a ser sabio de tu ignorancia, ¿vale? O sea, has empezado a tener conciencia de lo que no te sale bien. ¿Qué tiene de maravilloso esta fase? Cuando el cliente entra en la incompetencia consciente, cuando de repente se da cuenta que lo mal que lo hace, lo poco que domina su cuerpo, de repente cambia el chip y empieza a buscar. Claro, en la fase 1 no, en la fase 1 como el cerebro se cree que está en lo cierto, no busca y se queda, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. No busca alternativas, no busca soluciones, es yo lo hago bien. Y claro, de aquí no te mueves. En cambio, en esta fase 2, como el cerebro se da cuenta que no lo hace bien, empieza a buscar soluciones. Y será esta la solución, y será esta la solución, con lo cual detectas al cliente en la que está en la fase 2 porque de repente empieza a hacer muchas preguntas, ¿vale? Y además te pide que le mires. Oye, mírame, está así, es así, lo hago bien, es así como se hace, está bien así, ¿vale? Te suena este tipo de frases. Además, aceptan de muy buen grado, toleran de muy buen grado que haya pequeñas variantes en las clases. Pues hoy es igual pero con aro, hoy es igual pero con una pierna en el aire, hoy es igual pero con los ojos cerrados, yo que sé, entiéndeme, ¿sabes? Pero esas pequeñas variantes les encantan, porque les permiten sentir matices de lo que están, entre comillas, buscando, ¿vale? Y en esta segunda fase es cuando de repente el aprendizaje empieza a llegar bastante rápido. De repente las mejoras empiezan a llegar bastante rápido. La motivación sube muchísimo por parte del cliente, el compromiso sube muchísimo por parte del cliente. Claro, es una fase en la que tú tienes que dedicarte a acompañar, dando la información que te van demandando, añadiendo, pero siempre sin desbordar de información, ¿vale? Y dando variantes, por supuesto, dando pequeñas progresiones, pequeñas modificaciones, pero sin desbordar su capacidad de ejecución correcta. Esta es la clave. Corremos el riesgo de verles tan motivados que al final les desbordamos, ¿vale? Pero si vamos dando la información correcta en tiempo y forma, si vamos dando los ejercicios correctos en tiempo y forma, y además vamos acompañando en el proceso que van haciendo de preguntar, de dudas, la persona va mejorando muy rápidamente. Y de manera natural, con la práctica, poco a poco, dejan de ser incompetentes. O sea, con la práctica, poco a poco, entran en la tercera fase. Esta tercera fase es maravillosa, es la fase de la competencia consciente. ¿Qué significa? Si estoy muy concentrado, si le pongo mucha conciencia, me sale bien. Me sale bien, soy competente, lo hago bien. Genial. Esta fase es maravillosa, es la fase en la que por fin, como entrenador, como entrenadora, dejamos de decir lo que hacen mal. O sea, dejamos de decir, coloca las escápulas, activa el centro, alarga la columna, cuidado con la no sé qué, mantén la rodilla en su sitio. O sea, por fin o sea, Pepe empieza a hacerlo bien este movimiento, Pepa empieza a hacerlo. Y entonces, claro, tu feedback empieza a ser, muy bien, eso es, así, muy bien, enhorabuena, sigue así, muy bien, nada que decir, muy bien, enhorabuena, muy bonito, qué elegante, qué chulo, qué guay, genial, me encanta. O sea, empiezas a decir ese tipo de frases, porque están ejecutando bien, están muy concentrados, pero si se concentran, les sale bien, hay competencia en ello, ¿vale? ¿Cómo detectar si el cliente está en esta fase o está en la segunda o está en la cuarta, ¿vale? Por un lado, porque empiezas a decirle bien. Por otro lado, porque le ves que están muy en foco, les ves con la mirada perdida, muy concentrados, incluso alguno que tiende a entrecerrar los ojos un poco, ¿vale? O sea, ves este punto como muy zen de estar totalmente centrados en el momento.
Además, les detectas porque tú ya no sientes la necesidad de corregirles, ¿vale? O sea, tú ya no sientes la necesidad de ir al táctil a evitar que se partan el cuello, ¿ok? Y eso tiene un pequeño riesgo. Justamente por eso, porque son de la sesión de los 20 que hay en la clase o de los 20 que hay en online, las personas que más controlan, los que están en la competencia consciente, te empiezas a olvidar de ellos, les empiezas a dejar de prestar atención. Claro, si a Pepe le sale bien, pues me voy a por Pepa que se está rompiendo el cuello, me voy a por fulanita que no se ha enterado, me voy a por menganita que está sin respirar, ¿vale? Entonces, claro, a esta gente que le empieza a salir bien el ejercicio, les dejamos un poquito de lado, les dejamos de prestar tanta atención y suele ser en esta tercera fase cuando el cliente puede llegar a aburrirse porque no tiene los estímulos adecuados y darse de baja. Muchos de los clientes que llevan 3, 4, 5, 6 meses y de repente se dan de baja es por esto, ¿vale? Están llegando a la competencia consciente en el método, dejamos de prestarles atención porque lo hacen bien y entonces nos prestamos más atención a los que no lo hacen bien y empiezan a desmotivarse y se dan de baja. O sea, o se dan de baja los primeros días porque eso no es para ellos, o se dan de baja en esta fase, en la tercera fase, ¿vale? En la segunda fase suelen estar muy motivados, ahí no suelen haber bajas. Entonces, claro, entender esto, entender quién está en la tercera fase dentro del grupo y qué tengo que hacer con respecto a él, tengo que ser un motivador por un lado, o sea, lo estás haciendo bien, enhorabuena, y por otro lado, ya que lo haces bien, aquí tienes tu putada personalizada. ¿Vale? O sea, ya que lo haces bien, aquí tienes tu personalización. Tenemos que dar desafíos a esas personas. Y no pasa nada porque sea el desafío de Pepa. Es decir, todo el mundo con las rodillas apoyadas y Pepa con la rodilla en el aire. ¿Vale? Todo el mundo con la rodilla apoyada y Pepa con la rodilla en el aire. Y no pasa nada por decirlo así de claro. Pepa con la rodilla en el aire y todo lo demás está. Y no pasa nada. Porque Pepa tiene más nivel, porque Pepa sí que tiene control. O sea, salvo que a Pepa no le guste, si tú detectas que a Pepa le gusta ser muy desapercibida, lo harás de otra manera, ¿vale? Dices, venga chicos, empezamos, todos con las piernas apoyadas. Y vas corriendo a Pepa, oye Pepa, tú con las rodillas en el aire, venga, enhorabuena. Y ya está, y te vas, ¿vale? O sea, maneras hay muchas, pero aquí hay que dar desafíos a estas personas. Las que están en la tercera fase tienen que estar desafiadas en tiempo y forma, entiéndeme, tampoco les des barbaridades de repente. Cosas que les putean un poco, pero que si se concentran las hacen bien. Constantemente el desafío, constantemente el desafío. Claro, ellos ya son capaces de autogestionarse, son capaces de, con la conciencia, hacerlo bien. Por lo tanto, empiezan a ser sus propios maestros y tú empiezas a ser casi más ¿cómo decirlo? Un asesor, ¿vale? ¿Estás haciendo esto bien? ¿Notas el cuello de esta manera? ¿Qué tal va tu espalda? O sea, ya no aseguras si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, sino que ya incluso preguntas y que sea la persona la que se autogestione, ¿vale? Y en la cuarta fase, claro, si la persona repite, sigue practicando y sigue practicando el método, sigue practicando esos ejercicios, esos movimientos, va cogiendo más competencia. La cuarta fase es la fase de la competencia inconsciente. Es decir, aunque la persona no ponga especial atención en lo que está haciendo, le sale bien. Y esta fase es maravillosa. Pues te decía, si consigues llevar a los clientes a la cuarta fase, ponte una medalla, eres un entrenador de la leche, eres una entrenadora de la leche. Si tú consigues que se agachen a la lavadora para sacar la ropa de la lavadora y lo hagan correctamente, tiendan la ropa correctamente, se muevan correctamente, se agachen correctamente, carguen con bolsas correctamente y empujen correctamente, joder, pues maravilloso, maravilloso, misión cumplida. Y encima que no tengan que pensar en ello, ¿eh? O sea, encima van pensando en otra cosa. Maravilloso, misión cumplida, por supuesto, ¿vale? No todo el mundo tiene que llegar a la quinta fase. Es cierto que la quinta fase es la fase de la maestría, es decir, el aprendizaje estaría incompleto, un aprendizaje de lo que sea está incompleto si no has llegado a la quinta fase. Pero a nivel de usuario, a nivel de pilates usuario, más que suficiente que estemos en la cuarta. Con que las cosas nos salgan bien sin tener que pensar en ellas, con que nos movamos bien sin tener que pensar en ello, misión cumplida, ¿vale? Claro, competencia inconsciente, aunque no le ponga mucha atención, ya me sale bien. El mejor ejemplo que se me viene a la cabeza para esto es el ejemplo de aprender a conducir un coche, aprender a manejar un auto, aprender a manejar un carro. O sea, cuando tú te vas a sacar la licencia de conducir, la licencia de manejo, el primer día que te apuntas a la autoescuela vas pensando algo así como, esto tan difícil no puede ser, ¿vale? Estás en la fase 1. Y por eso te apuntas, esto tan difícil. Yo he visto a mi padre y a mis amigos que hacen así con los pies y luego el volante y esto tan difícil no es. De repente te das de bruces con la realidad. Embrague, freno, acelerador, volante, palancas, marchas, intermitentes, espejos, otros coches, señales, ¿vale? Y cada vez dices, ostras, madre mía, qué incompetente soy en esto, qué mal me sale. Pero vas practicando, practicando, practicando y si te concentras mucho, hay un momento que si vas concentrado y vas en foco, te sale conducir, te sale. Y el profesor ya no tiene que hacer nada, te sale bien, ¿vale? Esta es la clave. Esta es la clave. En el momento en que tú estás en la fase 3, cuando tú muy concentrado, muy concentrada, eres capaz de manejar el auto correctamente, te presentas al examen, te presentas y sacas tu licencia, ¿vale? Pero ahí estás en la fase 3 todavía. O sea, sales con tu licencia sabiendo lo justo para no matar a nadie.
Pero realmente tienes que poner mucha conciencia todavía en lo que estás haciendo, ¿vale? Claro, 1000 horas después de conducir, 2000 horas después, un año después de conducir, empiezas a adquirir una habilidad que es inconsciente. ¿Y cómo conduces hoy en día? Pensando en todo menos en conducir. ¿Vale? Vas hablando por teléfono mientras te vas comiendo un bocadillo, escuchando la radio, pintándote la línea, yo qué sé, haciendo de todo, ¿vale? Claro, ya el conducir, el manejar el auto lo has hecho de una manera ya, es muy inconsciente si estás acostumbrado a manejar. Esa competencia inconsciente es la clave. Ahí tenemos que aspirar a llevar a nuestros clientes, que sean capaces de ejecutar bien el método Pilates, de ejecutar bien los ejercicios, de moverse bien en definitiva por la vida, sin tener que ponerle especial consciencia. ¿Vale? Claro, esta fase del aprendizaje inconsciente, si todos los humanos nos quedáramos aquí, seguiríamos viviendo en las cavernas. O sea, gracias a que hubo un humano que sobre cómo hacer fuego llegó hasta la quinta fase, llegó a reflexionar sobre qué hacía bien cuando hacía bien el fuego, gracias a que se reflexionó sobre qué hago bien cuando hago fuego, pudo enseñárselo a otro. O sea, cuando tú quieres transmitir conocimientos tienes que llegar a la fase reflexiva, si no, no. Pues te digo que como cliente con llegar a la cuarta fase es más que suficiente, como maestro sí conviene llegar a la quinta fase dentro del método Pilates, ¿vale? Antes de ello, ¿cómo detectamos si un cliente está en la tercera, en la cuarta o en la quinta fase? Mira, hemos dicho, en la tercera fase el cliente es capaz de hacerlo solo, autónomamente, tú ya no tienes que corregir, además te dan ganas de empezar a decirle lo que hace bien en vez de decirle lo que hace mal. Además, en la tercera fase hay una parte clave para detectar si está en la tercera o en la cuarta, que es que cuando tú preguntas al cliente qué es lo que ha empezado a hacer bien, por qué ahora ya lo hace bien y antes no, te dice, no tengo ni idea, no sé, o sea, ahora ya me sale, pero no tengo ni idea de por qué me sale, ¿vale? Y por supuesto, no sería capaz de enseñárselo a nadie. O sea, no le pidas que le diga a un cliente cómo se hace. O sea, que ese cliente enseñe a otro cliente es imposible. No sabría por dónde empezar. No tiene ni idea de lo que está haciendo ni cómo explicarlo, ¿vale? Eso es la fase 3. En cambio, en la fase 4, cuando al cliente le preguntas, ya sí te sabe decir, es que yo antes, o sea, no sé qué hacía, pero ahora lo que hago es poner más duro este músculo y entonces me deja de doler aquí, ¿vale? Y el cliente empieza a tener una... Pero aún así te dice, no tengo ni idea de... Vamos, no me pidas que le enseñe este ejercicio a otra persona. No sabría por dónde empezar, no sabría corregirle, no sabría qué decirle, ¿vale? O sea, ya empieza a entender en su cuerpo que ha mejorado, pero no se ve capacitado para explicárselo a otros, ¿vale? Claro, aquí no sé si eso se entiende, creo que sí, pero bueno, a ver si te pongo algún ejemplo. Pues yo que sé, imagínate una persona, yo que sé, mi abuela que en paz descanse, me hacía un potaje que se te caían las lágrimas, un guiso, un potaje, que era maravilloso. Pero claro, un día le dije, ya, enséñame a hacer el potaje. Y me dijo, mira, hijo, yo utilizo esta taza para echar la sal, esta otra taza para echar la no sé qué, y con esto he hecho los garbanzos. O sea, no tenía tomadas las medidas, con lo cual no podía enseñárselo a nadie, ¿sabes? Porque claro, ¿cuántas medidas de sal? ¿Cuántas medidas? Ella no se había puesto a reflexionar sobre su receta. Lo hacía muy bien, pero no sabía por qué lo hacía bien, no podía enseñárselo a nadie, ¿vale? Esto pasa en la cuarta fase. El cliente, vale, más o menos sabe hacerlo bien, pero no sabe enseñárselo a nadie, ni de broma. En cambio, hay unas contadas ocasiones, maravillosas ocasiones, en las que algún cliente empieza a entrar en la quinta fase, en la fase reflexiva, ¿vale? Le sale tan bien que ya, mientras lo están ejecutando correctamente, son capaces de pensar por qué lo están ejecutando correctamente. Son capaces de reflexionar en lo que está pasando mientras está pasando. Esta es la competencia a la que aspiramos, ¿vale? Sobre todo los maestros, por supuesto, porque le llaman la competencia reflexiva, le llaman la competencia del maestro, ¿vale? O le llaman la competencia consciente de lo inconsciente, ¿vale? Hay varias maneras de definir esta quinta fase. Pero realmente, si lo piensas, en la competencia reflexiva lo que sucede es que a base de ejecutar bien te vas dando cuenta de cada uno de los pequeños detalles de por qué ejecutas bien y de cuándo empiezas a fallar y de por qué empiezas a fallar y de cómo lo solucionas. ¿Y qué haces para solucionarlo? ¿Qué señal eléctrica mandas para solucionarlo? ¿Y qué pasa en el cuerpo? Todo esto empiezas a reflexionarlo. De manera al final te haces maestro de eso que está pasando y de repente es súper fácil explicárselo a otra persona. O sea, detectas que la persona está en la quinta fase porque sin esfuerzo es fácil para esa persona, para él o para ella, explicarle el ejercicio a otra persona. De alguna manera dicen que el maestro lo que hace es enseñar exteriorizando lo interior. ¿Vale? De alguna manera es como que yo ya llevo esta información aquí y digo, toma Pepe, esta información para ti. Y esto que me estás preguntando, toma, la respuesta es esta. Y esto que estás sintiendo es porque no sé qué. Y para que esto no pase, haz no sé cuántos. ¿Vale? O sea, de alguna manera hemos
reflexionado tanto en el interior que ya llevamos dentro esas respuestas. Y es muy fácil dárselas a otro por nuestras neuronas espejo, ¿vale? Por lo tanto, claro, no es necesario que el cliente llegue a la quinta fase. El cliente, con que se mueva bien sin pensar en ello, es suficiente. Pero el entrenador sí. El entrenador sí tiene que haber reflexionado sobre cada detalle de por qué le sale bien lo que le sale bien. Y de esa manera es muy fácil enseñar a otros, ¿vale? Claro, ojo, ahora ya cerrando un poco el ciclo, muy fácil enseñar a otros, entre comillas, claro, es muy fácil enseñar a otros si tú controlas el diseño de sesiones, o sea, si has diseñado bien una sesión bien estructurada, en la que eres capaz de personalizar, en la que eres capaz de dosificar las cargas, en la que eres capaz de tener en cuenta el momento del aprendizaje de cada uno, no es los mismos clientes que llevan un día que clientes que llevan 3 años, ¿vale? Además, es fácil conseguir si tú dominas el modelo de enseñanza, si tú dominas los pasos que tienes que dar tú en cada momento con cada cliente para que el aprendizaje devenga lo más rápido y lo más eficientemente posible, ¿vale? Y todo esto es fácil si además dominas el modelo de aprendizaje. Si tú eres capaz de detectar en cada cliente en qué momento del aprendizaje de ese movimiento o en qué momento del aprendizaje del método están, si están en una fase 1, en una fase 2, en una fase 3, en una fase 4, porque tú tienes que comportarte con ellos de manera diferente. Insisto, al primero, con mucho cariño, le vas acompañando, le vas diciendo lo que no sale y qué beneficios tendrá cuando lo consiga, ¿vale? Y con mucha paciencia, amor eterno, porque puede tardarse semanas en ese sitio, ¿vale? Un segundito. ¿Vale? Luego, el que está en la fase 2, de repente está muy motivado, con lo cual tú tienes que ser ese motivador, que le vas dando propuestas, le vas diciendo lo que falla, cómo solucionarlo, etcétera, etcétera. Vas dando pequeñas variantes para que no te los matices, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, en la fase 3, cuando ya hay una cierta competencia, aunque están muy concentrados, les dejas un poco más a su rollo, pero les sigues dando desafíos, sigues llegando de vez en cuando a hacer una corrección táctil, de vez en cuando mantienes un contacto que sea visual, ¿vale? Aunque sea decir, Pepi, muy bien, ¿vale? Pero mantén contacto con ellos, no lo pierdas, ¿vale? No les abandones, entre comillas, él no lo haría. Bien. Y por último, en la cuarta fase, ya ahí tú te tienes que convertir casi en un consejero, en un asesor, en un... ¿Qué opinas, Pepe? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va la cosa? Cuéntame. Cuéntame, ¿cómo va? ¿Qué es lo que sientes? ¿Vale? Si necesitas ayuda, dime. ¿Hay algo que no entiendas? ¿Algo que no te salga? ¿Cómo lo estás notando? ¿Qué falla? Cuéntame, ¿qué estás fallando? Cuéntamelo. O sea, ya no eres tú el que le dice si está bien o está mal. Una persona ya tiene la competencia hasta tal nivel que ya no tiene que pensar casi en ello, con lo cual le empieza a poner la atención en qué está pasando y le empieza a llevar poco a poco a la competencia reflexiva. Creo que me estoy explicando más o menos, ¿no? Entonces, claro, si tú dominas estos 3 pasos, si tú dominas cómo diseñar sesiones, el modelo de enseñanza y el modelo de aprendizaje de manera consciente, y lo haces de manera consciente y lo practicas de manera consciente hasta que te salga de manera fluida, te garantizo que estás en la élite. En la élite el entrenamiento grupal, insisto, no quiero comparar con el entrenamiento en estudio, no quiero comparar con el entrenamiento personal. Pues, estudio, ¿qué? Máximo 4, 5, 6 personas. No quiero comparar con eso, ¿de acuerdo? Quiero comparar clases de 10 personas, de 15, de 20, de 30, ¿vale? De 50. Ojalá sean 50 entrenamientos personalizados. Claro, cuanta más gente, pues más abocados al fracaso estamos. Siempre hay alguno que se te escapará un poco por arriba o por abajo. Siempre habrá un cliente que le lleves un poco aburrido o un cliente que le lleves un poco con la lengua fuera. Es inevitable, ¿vale? Aún así, siempre les animamos a despertar la intuición. Hay un capítulo en el podcast que habla de la intuición también para el cliente. Escúchalo si tienes esa duda. Pero si dominas estos 3 inputs de manera consciente, estás muy por encima de la media de entrenadores de todo el planeta. Muy por encima. La mayoría lo hacen en plan random. Algunos lo hacen muy bien, no digo que no, pero lo hacen inconscientemente. Inconscientemente. Desde la conciencia, con conocimiento de causa y entendiendo el por qué hacen las cosas, el para qué hacen las cosas, el cuándo lo dicen, cómo lo dicen, el por qué lo dicen, el para qué lo dicen, eso no todos. Y en este sentido, este audio-vídeo pretendo que sea la solución para ello, si tú quieres, claro. Así es que ahora, a modo de cierre, sí me gustaría decir que una vez que quedan claros estos 3 puntos, mi consejo a la hora del aprendizaje de lo que hemos visto aquí es el siguiente. No sé si lo has hecho de esa manera o no, pero bueno, escucharlo una vez del tirón puede tener sentido. He intentado que sea como una clase teórica, que sea más o menos ameno y entretenido. No sé si lo habré conseguido o no, ya me lo dirás en los comentarios. Mándame un email y me lo comentas, ¿vale? Si ha sido muy coñazo o no. Pero lo que sí te recomiendo a partir de ahora es que vuelvas a hacer un visionado como mínimo 1 o 2 o 3 los que necesites, ¿vale? Haciendo paradas para tomar apuntes. Tomar apuntes, papel y bolígrafo, ¿vale? Papel y bolígrafo, nada de ordenador, papel y bolígrafo. Lo que tú apuntes con tu mano se guarda de otra manera aquí arriba, se integra de otra manera aquí abajo, ¿vale? Y vas parando el vídeo todas las veces que necesites, de verdad, es un vídeo muy cargado de valor.
tienes con una información muy, muy, muy interesante y terriblemente útil si lo que quieres es ser exitoso en las clases grupales masivas. O sea, clases en las que la gente acaba aplaudiendo, clases en las que la gente te mandaría muchísimos audios de alumnos míos, exalumnos míos, que me mandan un audio de WhatsApp y me dicen, oye, mira lo que me ha pasado, he ido a sustituir en no sé qué gimnasio y la gente al acabar la clase se ha ido a recepción a decir que despidan al entrenador anterior y que me contraten a mí. ¿Vale? Eso a mí me ha pasado también cuando he ido a hacer sustituciones. Claro, porque es una forma diferente de llevar el grupo. Es una forma diferente de estructurar la clase, una forma diferente de diseñar la clase, una forma diferente de dar la clase, de ofrecerla, de desarrollarla. Hay mucha más conciencia si haces cada uno de estos pasos así. Y el cliente lo nota, el cliente no es tonto. El cliente ve tu estrategia detrás, ve que hay un orden, ve que hay una pulcritud, ve que hay un porqué y un para qué de las cosas. Y el cliente no es tonto. El cliente, sí, claro que vuelvo, confío en ti a ciegas. Me dices que me dé cabezazos contra la pared, confío en ti. Me doy cabezazos contra la pared, ¿vale? Y eso es lo que buscamos conseguir, esa adherencia a lo que tú haces, además de al método, a ti, ¿vale? Que no solo vayan al método, que vayan también a ti, que estén deseando volver a la clase contigo. Eso lógicamente lo vas a notar tú económicamente también al final del mes, ¿vale? Así es que mi consejo, escúchate una vez del tirón, escúchatelo otra vez como mínimo una vez más tomando apuntes y a partir de ahí empiezas a implementar esto en las clases. Empieza a implementarlo con calma, desde el diseño hasta cómo relacionarte con el cliente, cómo observar, cómo comunicar, en qué momento tocas, si hacías los táctiles cuando tocaban o no, si dabas las imágenes verbales cuando tocaban o no. Revísate esto, ¿vale? Y verás cómo cambia muchísimo la performance de tu clase y el feedback que recibes de los clientes. Y verás y me lo cuentas, ¿vale? Si es al revés también, me escribes y me cuentas, oye Alberto, esto no me ha servido para nada, esto es una puta mierda. Me lo cuentas también, ¿vale? Con toda la confianza, de verdad. Así es que dicho esto, nada más por mi parte. Espero que haya sido útil, espero que sea útil, ese es el objetivo, que sea tremendamente útil. Y que pases un gran día. Seguimos en contacto, ¿vale? Chao, chao. Por cierto, tengo aquí un fin de emisión que me he preparado, súper chulo, así es que lo voy dejando aquí de fin de emisión. Lo dicho, muchas gracias, espero que sea realmente útil, que tengas un gran día. Hasta pronto. Chao, chao.